Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarnos y gracias sobre todo también a todos por venir tan temprano. Y estamos acá, estamos muy contentos de estar acá compartiendo con ustedes nuestro laburo. Bueno, como ya contaron, el tema de este mes es Ugly y más allá de que sabíamos que lo que significaba, intentamos como profundizar en el concepto y buscamos como una definición como más acertada y llegamos a esta. Lo que encontramos por Ugly es feo, repugnante, asqueroso, peligroso, nada grato, inquietante, violento, macaco, asimétrico, deforme, innoble, arbitrario, tosco, mal hecho. Nos sentimos súper halagadas, la verdad, con la invitación. Y después los chicos nos convocaron a una reunión y ahí nos contaron que tenía que ver con un taller que damos con Flor, que se llama Dibujar Mal, y que es un taller que es parte de un proceso que venimos transitando las dos en nuestro proceso personal con relación al dibujo y que ahora lo continuamos un poco juntas. Y en un primer lugar fue complejo porque nuestro taller es mayormente... ¿Para acá? Es mayormente práctico y también nuestro rol, como nuestra vocación que somos ilustradoras también lo es. Entonces lo primero que dijimos es, listo, desarmamos todo y todos a dibujar y no nos importa nada. Y después dijimos, no, vamos a ser un poco más buenos y caemos en las etiquetitas estas que les dimos. Y dijimos, bueno, afrontemos el desafío de tener que volcar en palabras este proceso que venimos transitando y también que nos sirvió a nosotras como de balance de cómo viene esto que ya hace varios meses que viene pasando. Esta es una foto de la universidad, de la carrera de diseño gráfico en la UBA. Nosotras nos conocemos de ahí. Somos diseñadoras gráficas y somos ilustradoras. Y nos conocimos dando clases en la materia de ilustración de la cátedra de Roldán, que es una materia, esa materia no existía, abrió hace 5 años y fue la primera vez que está en la universidad y entonces, además de ser docentes y de dar clases, también estuvimos armando los contenidos de la materia. Y en esos contenidos empezamos a armar las clases de historia de la imagen, lo que sería como historia del arte, historia de la ilustración, y comenzamos a estudiar muchísimo todos diferentes épocas de los sistemas de representación que se usaron en diferentes culturas, en diferentes épocas a lo largo de la historia. Bueno, y eso lo fuimos trabajando durante años, fuimos cambiando esas clases, fuimos como profundizando, limando en eso, que nos enganchamos mucho y nos cambió mucho la mirada acerca de cómo veíamos las imágenes y nos amplió mucho la mirada de ver con cada imagen cómo corresponde, cómo es producto de una forma de pensar y de una visión, o sea, de un paradigma cultural. Aparte de eso, paralelamente, también hicimos un taller, ambas, que se llama Huerta, que es un taller de creatividad que dictaba Vera Somlo y Sonia Esplugas. Y en ese taller como nos marcó también mucho. Tiene que ver, era un taller donde había que dibujar, había que sacar fotos y había que escribir en un cuaderno todos los días, era muy intenso. Tenía que ver mucho con profundizar en la creatividad, era como algo muy introspectivo también, y lo que nos permitió este taller es poder reconectarnos con una cosa del dibujo y de la ilustración que teníamos medio perdida, que a veces, que pasa a veces, que uno, o sea, estamos como muy agradecidos de poder trabajar de lo que amamos, que es dibujar, pero a veces pasa que cuando uno trabaja de eso que ama, también lo empezás a mecanizar y lo empezás a vaciar por momentos. Y entonces este taller como que nos llenó todo esto de nuevo, como que nos reconectó con eso desde otro lugar. Bueno, y ahí empezó como la idea de empezar a juntarnos para dibujar, porque tenemos un problema los ilustradores que cuando no tenemos nada que hacer también dibujamos, como un poco un vicio. Bueno, acá hay una experiencia en el botánico, con unos amigos invitados. Bueno, y nos juntamos y dijimos, bueno, no tenemos consignas, entonces dijimos, nos proponemos nuestras propias consignas. Entonces volvió un poco esto de retomar o profundizar la experiencia en Huerta y también como en el desarrollo ese que habíamos hecho para la facultad. Entonces volvimos a ver algunas imágenes que para nosotros habían sido como más significativas en ese proceso
Y era como, bueno, ¿cómo hacemos para volcar eso que sabemos teórico o que aprendimos en ejercicios prácticos? Entonces, acá tenemos una de las imágenes. Era como, bueno, ¿cómo sería salirnos como de nuestra propia forma de concebir la imagen, la forma que conocemos hoy, y ponernos como ojos de otra época? ¿Cómo sería si tenemos que abordar una imagen siendo egipcios, por ejemplo? Sí, copiar como los procesos creativos de otras personas, de otras culturas, tratar como de meternos en eso. Cada dibujo se hacía, algunos dibujos son a partir de lo que se siente, otros a partir de lo que se ve, algunos dibujos dibujaban a partir de la mente, a partir de lo que se sabe. Bueno, entonces, primero lo que nos pasó es que todos conocemos estas imágenes de egipcios y en un primer momento a mí me parecían como lejanas. Había una forma de representar que no entendía de dónde venía y que me intrigaba. Cuando profundizamos en el estudio de estas imágenes, nos enteramos que no es que dibujan mal, como que es lo primero que uno ve es por qué dibujan mal los cuerpos, sino que había otra forma de concebir la imagen y que dibujaban no desde lo que veían o desde lograr la belleza, sino desde lo que sabían, desde la memoria, y querían llegar a la perfección. Y a esa perfección llegaban mostrando todo. Y ese mostrar todo tenía reglas muy estrictas. Y una de ellas era, por ejemplo, esto de la multiplicidad de puntos de vista. Entonces, por ejemplo, se permitían en una misma imagen o en una misma figura humana como cortar el cuerpo dependiendo del mejor punto de vista de cada parte. Entonces, por ejemplo, el torso está de frente, los brazos están de costado para ver el movimiento, los pies lo mismo, la cara. Como mostrar todo de la forma que sea lo más claramente posible, de la forma ejemplar, que para ellos era, o sea, las caras se reconocían más de perfil, pero los ojos los tienen de frente también. Claro. Entonces se iba... Sí, como que se iba articulando una forma que a nosotros nos parece extraña. Y lo mismo pasaba en la representación de espacios. Acá vemos un estanque donde, si bien nos parece como lejana la forma de llevarla a cabo la representación, podemos reconstruir ese espacio. Sabemos que hay un estanque con árboles, sabemos más o menos las especies de árboles que hay y qué especies hay dentro del estanque, y hay una multiplicidad de puntos de vista. Es como que conviven y es una imagen que es integral. Sí, está pasando como lo mismo que pasaba con el cuerpo humano y con la cara, lo llevan de nuevo al espacio. Y acá en esta imagen, que responde, o sea, es muy parecida formalmente a la de recién y no tiene absolutamente nada que ver, es una imagen del medioevo, de una época con siglo X, completamente distinta, Europa, de otro lugar, de cristianismo, no tiene nada que ver con lo anterior, y así todo, o sea, podemos ver que la forma de representar es muy similar a la de recién. Entonces acá también, bueno, o sea, de la misma forma que antes podemos ver el patio central y cómo en este caso se abre todo para los costados como si fuera una caja que se despliega. Es un manuscrito y nos permite, está hablando de los 12 apóstoles y 12 tribus de Israel. Y esta imagen también nos interesa mucho, o sea, desde siempre como que lo vemos, como nos atrae como ilustradoras por la capacidad comunicativa que tienen, que son imágenes que permiten narrar situaciones y poder graficar situaciones que con otro, desde la perspectiva, desde otro ángulo de visión, sería imposible poder contar todo esto que está pasando. Entonces, y esta cosa comunicacional tiene mucho que ver con la época medieval del cristianismo, porque era todo, o sea, para ellos era todo un signo, o sea, como que escribían, la pintura era una escritura, porque había, o sea, tenía que ver con todo un analfabetismo que había y o sea, era como la forma de escribir de esa época era mediante la pintura. Y entonces hay una síntesis y todo está, o sea, lo que no sirva para comunicar algo se descarta. Y en ese sentido cada cosa funciona de forma como si fuera un signo, o sea, mucho más parecido a la escritura. Y de esto hay una parte que nosotros entendemos intuitivamente del espacio, de cómo pasan las cosas, y hay un montón de símbolos, hay como una simbología compleja, que no, a menos que leamos un libro y que nos dicen qué quiere decir la posición de las manos, qué quiere decir las gemas que cada uno tiene en la cabeza, no lo vamos a saber. Esta también es es un retablo también de los mismos años, que sucede, es la última cena y está sucediendo también algo similar con este abatimiento de la mesa,
que están los platos vistos también desde arriba, la mesa abatida y con la vista lateral de las copas y de los peces. Y acá está bueno también, o sea, tener en cuenta, como uno a veces ve estas cosas y decís, uy, qué dibujos torpes, o qué falta de realismo, qué falta de todas nociones que nosotros ponemos en juego a la hora de ver un dibujo. Y en esta época había como una visión de la realidad que tenía que ver con lo supraterrenal, con todo lo que pasa después de la muerte. Y entonces era tan poco la visión de lo que pasa en el mundo, empírico, de mirar la naturaleza, de mirar el cuerpo humano, que bueno, con la imagen refleja como lo que miran, la forma de vivir que tienen. Asimismo también pasaba, van mezclando cosas en planos, mezclan diferentes planos de la realidad. En un bestiario ellos mismos ponían en un bestiario la oveja y ponían animales mitológicos o sagrados o de la Biblia que tenían funciones morales. Y no es que no supieran que uno existía y que otro no existía, simplemente que dentro de su visión de la realidad concebían todo junto, porque tenían funciones y estaban todos en la misma Claro, convivían como bestiario. El plano terrenal y supraterrenal a la vez, todo el tiempo. Bueno, y acá en este momento lo que nos pasó estudiando esto es que comenzamos a darnos cuenta de que estos sistemas de representación que acabamos de describir sucedían en los dibujos de los niños. Y ahí es como que nos sorprendimos como muchísimo, como que quedamos como... hay muchas de las cosas de similitudes que acabamos de decir que en los dibujos de los niños también pasa. Y decimos de los dibujos de los niños de actuales, de diferentes países, de los dibujos nuestros de cuando éramos niñas nosotras mismas. Y ahí dijimos, ¿cómo puede ser que en los dibujos de los chicos haya tantas cosas en común con los egipcios 1400 años antes de Cristo? O sea, había algo que antes nos hablaba como de una cultura lejana y que era meramente teórico, y de repente nos encontrábamos con la propia experiencia nuestra en el dibujo y la de cercanos. Sí, que no sabemos exactamente por qué, obviamente no vamos a dar la respuesta exacta de cómo puede ser que se parezcan esas cosas, pero sí nos hizo como ahí como un punto de inflexión en la búsqueda, porque pasamos de tener como un enfoque como más histórico de lo que estábamos haciendo, dibujando y estudiando, a tener como un enfoque a partir de nuestra propia experiencia, porque teníamos cosas en común con esto. Acá, por ejemplo, en este caso de esta imagen, la imagen egipcia, la personita que está chiquita, uno podría, la mirada de la perspectiva sería pensar que está lejos y por eso se ve más chiquita, pero para los egipcios era porque es un esclavo, mientras que la persona que está grande era un faraón o alguien importante, y no tiene nada que ver ni con la lejanía ni porque uno era más alto, era como estaba eso, lo graficaban en base a la jerarquía que tenían en la sociedad. Y eso es lo mismo que hacen los chicos también con los dibujos, que este es un dibujo de una nena que puso al hermano, Martín, en un tamaño gigante porque lo endiosa, mientras el padre, que en la realidad es más alto, está como ahí re chiquito que ni saltando llega a ser como Martín. Y acá en esta imagen también, vemos, como que es muy interesante cómo está lo de la cancha de fútbol, que está ahí al costado, que está pasando lo mismo que pasaba recién con la medieval y con la del estanque. Y es muy bueno, el abatimiento se produce, este principio de abatimiento, donde hay algunas cosas que se van a ver desde arriba, como vista de pájaro, como vimos recién en la del estanque, y otras cosas que se van a ver lateralmente, que son siempre las que son más chiquitas y más verticales. En este caso, las personas. Y los arcos también están mirando para cada lado, y lo que es interesante es que los mismos jugadores están abatidos para el lado, la dirección en la que van. Ni siquiera es que están todos paraditos, sino que también te marcan como una dirección en la que están yendo. Y hay uno que está mirando afuera. Esta es una imagen de los niños de Gaza, por eso está el tema ahí como de la guerra y eso, del bombardeo. También utilizan esto que veíamos en el medioevo del simbolismo, como que hay banderas que identifican a esa persona, hay un signo en la ambulancia, como que utilizan elementos gráficos que nos es muy claro, en la última escena no están dibujados bien todos los apóstoles, sino que están todos más o menos iguales, y el que le ponen la llave es San Pedro, y el que es pelado, uno sabe que es tal.
Y acá pasa lo mismo, el que le ponen, o sea, hay emblemas, los niños te ponen, no sé, que tiene la corbata es papá porque siempre está de corbata, la que tiene puesta el moño, siempre, el pañuelo en la cabeza soy yo, y como que van armando así las identidades también. Y también todos los elementos que hay cuentan algo, como que no es accesorio de lo que pasa atrás, ¿no? Como que hay una muralla que parece difícil de atravesar, como que hay algo de eso de que veíamos también en el medioevo, de que todo está por algo, y si no está es porque no es necesario. Ahí tenemos un estanque. Un estanque egipcio. Una granja. Acá también hay otra cosa típica del dibujo infantil, que es la visión de rayos X, de poder como ver con lo que hay adentro. Y seguimos con las imágenes de guerra. Pero bueno. Después lo de la forma ejemplar, esto mismo también, o sea, de que se vean todos los puntos de vista, como el avión, se ponen las dos alas del avión, son iguales, se ven las dos, es como cuando dibujan autos y a veces no sé si vieron que le sacan las rueditas para el costado, también las 4 rueditas para el costado, con los autos es lo mismo que pasa con los aviones. Y ahí también el niño que está de ese lado tiene como una cara egipcia, al contrario, en vez de hacer como el perfil y el ojo de frente, tiene todo de frente y las orejas de frente, mandó todo en diferentes puntos de vista. Y es el archivo. Viejo, Bueno. ¿no? Bueno. Sí. Bueno, disculpen, es Kandinsky con Y. Y no, en este momento como que también nos ayudó mucho, nos gusta mucho leer a Kandinsky, que tiene muy recomendable su lectura, y habla mucho del dibujo infantil, y habla como esa fascinación que nos pueden provocar los dibujos infantiles. Él cuenta que tiene que ver con que el pensamiento práctico y el pensamiento utilitario el niño todavía no lo tiene. Entonces, que puede ver las cosas tal cual son, que puede ver las cosas sin mediaciones, con ojos desacostumbrados, y acepta los objetos tal cual son, sin toda la cantidad de capas de prejuicios y de cosas que miramos nosotros de la utilidad, de para qué sirve. Y después, todo el pensamiento más práctico se lo inculcan los adultos, o a veces los profesores, cuando le dicen, ese niño tiene una pata sola, no puede caminar, o cuando le dicen, no sé, la silla tiene 3 patas, no te vas a poder sentar en esa silla, y así el chico se va deformando. Se va deformando en un adulto. Y se ve como muy claro en las imágenes de los niños que hay una función comunicacional de la imagen, ¿no? Como que nos quieren contar algo. Y eso que nos quieren contar tiene que ver como con su propia experiencia con las cosas. Como que hay una conexión con el dibujo que es meramente emotiva e intuitiva. Por ejemplo, no sé, en el uso del color, van a usar el color que más les guste para la persona que más quieren. Como que no hay una cuestión de relación como con lo que ven directamente, sino que es simbólica. Y todos tuvimos esa necesidad, ¿no? Como desde que somos niños dibujamos. ¿Conocen a algún niño que no haya dibujado? Entonces pasamos como a la pregunta de, entonces no hay que aprender a dibujar, sino que hay algo que pasa que dejamos de dibujar. Como que nos dimos también cuenta de eso, o sea, en verdad es algo que no se aprende, como que nosotros pensábamos que sí era algo que habíamos, pero es algo que en verdad está innato, que todos los niños dibujan siempre y que se deja de hacer. Y relacionamos la instancia de dibujo de los niños con el jugar. Uno cuando dibuja de niño, dibuja y vive el momento en sí mismo, como no tiene expectativas sobre lo que va a pasar más allá. Y cuando uno juega, no juzga. Pero hay un momento en que nos instalan o vienen así como los mayores y empiezan las valoraciones de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, a valorar, por ejemplo, no sé, la mímesis, o que se parezca a lo real, o a valorar la perspectiva, donde en realidad como llegamos a la conclusión de que la perspectiva quizás es como el modo de representación más ilusorio, porque depende del propio punto de vista como de una persona. Como me imagino a un egipcio viendo una imagen en perspectiva de una mesa diciendo esa mesa está torcida, como que no... Está deformada, está engañando. Entonces es como algo muy raro, ¿no? Como, ¿qué les pasó a ustedes cuando se enfrentaron con la etiquetita de que tenían que dibujar? ¿Fue lo mismo que si hubiéramos puesto solo pongan el nombre? O no es lo mismo, o sea, cuando uno pone el nombre, no te planteas si la letra va a ser linda, si va a ser fea, si lo haces re divino, pones el nombre. La mayoría de las veces, no sé, algunos quizás. Algunos quizás por ahí.
Sí, como que es muy sorprendente que algo que nace con nosotros en un momento se convierte en un temor muy grande, como que uno pierde la libertad. Y también como que a partir de eso nos dimos cuenta que en realidad lo que nos gustaba del dibujo infantil y de ciertas otras imágenes no era en sí la forma, sino percibir esa libertad como con la que dibujan. Y tener la sospecha de que nosotras también podemos llegar a eso, como podemos desarmar un camino para llegar a algo que nos es más como verdadero e innato. Y acá llegamos a una imagen de Picasso, que es interesante ver en su proceso cómo transcurrió, cómo tuvo que atravesar todo eso que conocía como un proceso como de desaprender. Tuvo que utilizar todos esos conocimientos que en principio lo ligaban más con lo que es con el realismo o lo figurativo, para utilizar esas herramientas y como contarnos las cosas de otra forma, como desde una experiencia propia, ya no tan ligada como solo al órgano visual, sino otras cosas que nos pasan. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a un violín. No es solo lo que vemos, sino cómo vibra ese violín, el material de qué es el violín, las distintas partes. Como que hay una imagen que cuenta más de ese objeto que lo que solo vemos. Y acá también vemos dos imágenes de él que también como que hay una búsqueda, por un lado, como figurativa de comienzo y después como cómo llevar al extremo la imagen y lo simbólico de la imagen para que se reconozca una cara, ¿no? Como qué elementos no pueden faltar, ni siquiera respetando el orden o la distribución en el plano. Sí, también lo que pensamos como que hay, o sea, siempre es inevitable que haya un fin de la infancia, en el sentido de que por más que tengamos re buenos profesores o por más que hayamos tenido las mejores escuelas o lo que sea, siempre va a haber un momento en donde dejamos de ser niños y este bloqueo o esta relación tan directa con las cosas se rompe. Y lo que tiene Picasso también es que puede como volver a hacer como ese camino de desaprender y usar todo lo que aprendió también. O sea, no es que hay un deseo de quedarse niño para siempre. En verdad ese recorrido siempre lo vamos a hacer, pero está bueno también en algún momento poder recuperar esas cosas. Sí, tampoco es un camino fácil, ¿no? Sabemos que hay una intención que tenemos que separarnos de lo mecánico, de la tendencia propia, como ponerle fuerza y trabajo, sobre todo a ese proceso. Sí. Bueno, así que de todo esto, de acá surge el taller, de todo esto que venimos contando, de todo este proceso surge el taller, dibujar mal, y para nosotras... No, que surgen, como de todo este estudio, surgieron como armar distintos ejercicios que no teníamos como pruebas de que funcionaran, entonces a lo largo de todos los encuentros que tuvimos fuimos planteando cosas que nos parecía que iban a funcionar y los fuimos depurando y a su vez profundizando en el estudio también, ¿no? Como que cada taller es un desafío para algo más que queremos avanzar. Sí, y para nosotros es como eso, dibujar mal implica todo esto, bueno, que venimos diciendo que es lo otro respecto a seguir ciertas reglas o cierto paradigma y ciertas reglas de representación. Y todo lo otro que está por fuera de ese canon es como un todo lo otro muy infinito y muy inmenso donde encontramos ahí todo, como la libertad, la expresividad, lo propio, lo que no tiene que ver con reglas externas desde afuera, sino que tiene que ver con procesos internos, el juego. El juego, es como que al no haber leyes, las leyes las pone uno, ¿no? Como en ese espacio. Y ese espacio es el que nos interesa. Estas son todas fotos que estamos pasando ahora del taller. Que lo empezamos con todo este proceso y que tampoco sabemos bien cómo va a seguir, hacia dónde va a ir. Pero está bueno. Sí. Y acá les dejamos una lista de cositas que nosotros fuimos como recopilando y que pueden servir de consejo si quieren. Sí, las usamos para nuestro propio trabajo. Sí. Esta es buscar excusas para dibujar. Bueno, eso siempre, como a veces uno dice, no tengo tiempo, me quiero tomar un día entero, ¿no? Dibujar es como dibujar en el bondi, dibujar en el tren, dibujar acá, es como y dibujar lo que uno ve, lo que tiene delante y como estar como conectado con eso en lo cotidiano.
inspirarse en el mundo que nos rodea. Si tenemos que dibujar un árbol, nos sentamos enfrente de un árbol, como que en vez de apelar a nuestra propia memoria, que muchas veces es engañosa y que hay datos que nos tapa, y también la experiencia no solo como de mirar, sino como de ver la textura del árbol, tocarlo, no sé, como una experiencia propia con el objeto. Sí, por más que uno no quiera hacer un dibujo realista, enriquece siempre como muchísimo hacer eso. Y también muchas veces vemos en otros trabajos de colegas que se copia mucho cosas de otros países o de afuera, y que está bueno si uno tiene que dibujar una vereda, ir a la vereda que tenés en tu casa y no ir a la vereda, no sé, londinense que ves en Google. O sea, como volver un poco a las cosas que a uno le rodean. Ponerse incómodos es, no sé, dibujar con la mano que no dibujamos siempre, cambiarnos de silla, cambiarnos de lugar, dibujar con 2 manos, ponernos reglas, no sé, hoy voy a dibujar con 2 colores. Como que eso hace que al ponernos incómodos también los resultados van a ser otros. Tomar apuntes dibujados, ir siempre con el cuadernito, que es tan necesario tenerlo siempre encima. Y tomar apuntes dibujados también tiene que ver con lo de la etiqueta, de cómo acostumbrarse a dibujar y sacarle como el peso de que sea lindo, feo, sino simplemente como quien escribe, tomar apuntes, o sea, dibujados. Bueno, utilizar el azar. Es una regla que está muy buena, que la vimos también en el proceso de Bacon, del pintor Bacon, que él lo que decía también, que cuando él pintaba y cuando voluntariamente no podía pasar de cierto lugar, que se frenaba, entonces ahí necesitaba como algo que sea descontrol, algo que no pudiera controlar. Y tiraba, no sé, tiraba un trapo sucio arriba del lienzo que venía pintando, que sea lo que sea, caótico, y después volvía a trabajar a partir de eso. Dibujar por dibujar sin esperar nada, como volver a recuperar el juego en el dibujo. Pasar un rato y viendo si sale algo, y si no sale nada, no pasa nada. Bueno, evitar crear y analizar al mismo tiempo. Esto está dentro de las reglas de John Cage, que tiene unas reglas muy copadas, que hay un par que son de ahí. Que esto sobre todo para los que trabajan de algún trabajo creativo, o de diseñadores o ilustradores, y que lo tienen más ligado al trabajo. Es muy malo, o sea, cuando uno crea no tiene que juzgar, por lo cual analizar es como muy malo. Son 2 procesos diferentes que hay que hacerlos como en diferentes momentos. De todo se aprende, como que no hay bien y mal. Vivir y transitar experiencias. Nada es un error, no hay ganar o fracasar, solo hacer. Esta también es de John Cage. Y es como eso, como, sí, sacarse, o sea, la única regla es trabajar. Trabajar mucho, siempre va a llegar a algo. Y utilizar el dibujo también para percibir el mundo de un modo nuevo. Como decir, bueno, me voy a enfrentar a un árbol y lo voy a dibujar, y quizás encuentro en el árbol algo que antes no había visto. Como usarlo como un puente también. Sí, y es como una forma de estar en el mundo, dibujar también, como de descubrir. Bueno, por último, esta frase nos gusta mucho y como que define bastante como todo este proceso, que está en un libro de Matisse, que dice: Toulouse-Lautrec un día gritó: finalmente no sé más dibujar. Eso quería decir que había encontrado su línea verdadera, su dibujo verdadero, su lenguaje propio de dibujante. Eso quería decir también que se había liberado de los medios empleados para aprender a dibujar. Con eso cerramos. Bueno, gracias.